Bueno, familia, bienvenidos. ¿Cómo estamos por ahí? Espero que ande todo muy, pero muy bien. Espero que ande todo bárbaro. Vamos a ir con un videíto hoy bien espiritual, bien de la palabra, bien encarnado, ¿no? Siento que es un mensaje bien encarnado, tan sintiente fue hoy a la mañana, familia, que lo envié por todos lados. Vengo conectando muchísimo con la palabra, con el Nuevo Testamento, Romanos, el Nuevo Testamento, Pablo, la verdad que es algo alucinante. Me fascina el Nuevo Testamento, es increíble cómo conecto. Pablo es algo que me vuelve loco. Y hoy vos sabés que nada, tuve como una manera diferente, no solamente de leer, sino de también empezar a llevar una anotación a las reflexiones que me van saliendo, ¿no? Por medio de la experiencia. O sea, familia, les súper recomiendo que cuando lean y conecten con información, que adentro de ustedes sean un fuego y que sientan que son la información, que precisamente la profundicen, la estudien, si se animan a anotar algo, se anotan, si se quedan unos segundos reflexionando. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, a mí me encanta leer, amo conectar, y muchísimas veces, ¿no? Me pasa que, por ejemplo, hoy leí dos versículos, conecté a otro nivel, leí un tercero, y ya como que había bajado un poco esa frecuencia y digo, para. Vamos a marcar la Biblia, vamos a hacer alguna anotación y me sumergí mucho tiempo más, ¿no? En esa reflexión, en ese propio cuestionamiento, sabiendo de que esta experiencia y básicamente la información que pone Pablo acá es como que tan real, es tan así que cuando uno precisamente, ¿no? La vivió, la vive, conecta con la palabra, está buscando conectar cada vez más con Dios, conectar cada vez más con el Espíritu, hacer las cosas para estar cada vez más alineado espiritualmente y con Dios, es como que los mensajes son muy sintientes y te desbloquean niveles de discernimiento, te desbloquean niveles de conciencia, te desbloquean básicamente hack mental como para empezar a entender mucho más de cómo estar conectado, de cómo realmente nos suceden las cosas de esta parte espiritual. Y hay que entender precisamente de que somos eso, ¿no? Somos un espíritu y que estamos como en una batalla, ¿no? Entre el espíritu, la carne, entre cómo cuando uno está más metido de un lado que de otro, cómo actúa, cómo poder evitar. O sea, la Biblia te enseña a vivir, te enseña básicamente a que vos estés en frecuencias más elevadas, más conectado con esa energía eh, natural que es nuestra y es el espíritu. Y nada, hoy fue una manera diferente tanto de leer y empecé a hacer unas anotaciones que le quiero compartir. Es la primera vez que lo hago y quiero compartirles mi reflexión, ¿no? O sea, subrayé y hice una escritura personal cortita de lo que genera básicamente, ¿no? O sea, de lo que genera hacer esto y cómo lo pone Pablo acá en la Reina Valera encima, que es una de las Biblias como más complicada de entender y lo puse súper terrenal por experiencia propia, por sentirlo así, por realmente saber a qué se dirige. Voy a compartirle solamente la parte que subrayé, ¿no? Porque realmente ya con eso podemos hablar 1000 horas. Y fíjense lo que dice. Dice, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias es básicamente los errores, ¿no? Que nos lleva a hacer nuestro cuerpo, los placeres, básicamente esos malos pensamientos, los malos comportamientos, como que viste que el cuerpo quiere ese placer, quiere ese sofocón, quiere que quiere esas cosas, esas sensaciones, ¿no? Que por lo general, no por lo general, o sea, en la normalidad nos sobreabundan de todas esas cosas que nos producen ese placer. Aparte, fíjense cómo dice, ¿no? En el cuerpo mortal. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, que no presentemos nuestro cuerpo al pecado para destruirlo, ¿no? O sea, básicamente está diciendo eso, de que no obedezcamos a nuestro cuerpo mortal del error, del ir a los placeres, como tampoco pongamos nuestro cuerpo
ante nuestros instrumentos, ¿no? Ante la iniquidad, ante básicamente contaminarlo, ¿no? Es una locura esto. Sino presentar vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, o sea que nos alejemos de los placeres, que no cometamos esos errores que a nosotros nos terminan intoxicando y básicamente haciendo pecar, ¿no? O sea, yo acá lo llevo muy, o sea, me hace referencia, por ejemplo, vuestros miembros al pecado como instrumento de destrucción, o sea, de imponer nuestro cuerpo a destruirlo con drogas, alcohol, sexo, con personas que nada que ver, digamos, atracones de comida, pucho, hacer, no sé, todo tipo de cosas que nos terminen contaminando, ¿no? Y dice, si no presentar nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, a Dios como vivo entre los muertos, o sea, nosotros estar completamente alineados espiritualmente entre los muertos, entre las personas y la sociedad básicamente y el mundo, ¿no? Que camina básicamente destruyéndose. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, o sea, instrumento de justicia significa básicamente de estar completamente alineado espiritualmente con, eh, con Dios y con el espíritu. O sea, todo lo que alimente al espíritu, ¿no? O sea, ser una persona que es justa es básicamente estar alineada con todo lo espiritual. Por eso dice que Jesús nos hace justo, ¿no? Y fíjense esta parte, y después vamos a las reflexiones. Es otro versículo que dice, ¿no sabéis que si nos sometemos a alguien como esclavo para obedecerle, somos esclavos de a ese que nosotros no, o sea, básicamente, ¿a quién elegís? ¿A la carne o al espíritu? Dependiendo de a quién eliges, vamos a ser esclavos de la carne o del espíritu. Y acá dice básicamente eso. Si nos sometemos a alguien como esclavo para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedeces. Es más complicada esta Biblia. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. La obediencia básicamente, ¿quién? Lo que predica Jesús. Si nosotros somos obedientes a Jesús, somos justos, nos alineamos completamente y 100% con Dios. Si nosotros caminamos a como dice Jesús, nosotros vamos a ser esclavos y vamos a obedecer, básicamente, la justicia que predica Jesús. Y vamos a estar alineados espiritualmente. ¿Para qué? Para ser instrumento de justicia y que eso nos lleve a Dios. Ahora, si nosotros obedecemos y somos esclavos de la carne, vamos a hacer básicamente muchas concupiscencias para que nos conecte hacia la muerte. Porque ¿qué dice acá? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. O sea, básicamente está todo tan dividido en dos familias que la carne, los placeres te lleva a la muerte y el espíritu básicamente, y ser obediente ante lo que dice Jesús te lleva a la vida eterna y te lleva a la expansión espiritual. Y quiero, nada, como compartirles lo que básicamente escribí en mi momento de máxima conexión, porque realmente, ese momento de conexión mío de la mañana es imposible de volver a conectarlo en este momento del día. Estoy en otra frecuencia completamente diferente. Y sobre todo también, ¿no? El agarrar así la Biblia y leerla con sus palabras más complejas y es como que me siento en una vibra pero totalmente diferente a la de la mañana. Que la mañana es como que, a ver, las primeras horas del día es estar en una frecuencia muy elevada. ¿Y yo qué pongo? Acá bien terrenal. El pecado en el cuerpo genera malas tomas de decisiones. Esto es un facto enorme, familia. Esto es un facto enorme. Cuando uno peca y vamos digamos, a los placeres de la carne, empezamos a básicamente a pensar y ser pensado de mala manera y empezamos a tomar muchas malas decisiones porque no tiene nada que ver estar alineado con la carne y con el espíritu. Hace pensar equívocamente en cualquier área. Nos hace más vulnerables y propensos al error. Esto es un facto, pero tremendo, tremendo, tremendo. Me acuerdo que
para fin de año me desalineé por completo con mi alimentación y con mi cuerpo, justificándome de que había cumplido una promesa y justificándome de que iba a arrancar un plan, ¿no?, de alimentación en los primeros días de enero, y tuve una semana que realmente, familia, me comí todo. Y me comí todo y fue tremendo como cada día me daba más permitidos, como cada día gastaba dinero en cosas insignificantes, cómo tomaba malas decisiones, cómo me alejaba de mi energía de vida que venía estando básicamente, pero 100% alineada, 100% espiritual a como suelo vivir, a como es mi vida, ¿no? Mi vida es una completa alineación espiritual, a base de mi ser, de mi hacer y una alineación absoluta con Dios. Hoy vivo así, siempre, o sea, desde hace varios meses, y he ganado como un terreno cada vez mayor, ¿no? Por mi dedicación, por mi disciplina, y es como que vas sumergiéndote cada vez en energía más elevada, más elevada, más elevada, de discernimiento, de claridad, de presencia, de poder, de básicamente energía. Es como que va todo, 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 todo hacia arriba, todo hacia arriba. O sea, por experiencia, ¿no? O sea, lo que es la gula, lo que es básicamente la comida, que es un área sumamente importante, tanto para nuestra energía como para nuestro cuerpo. ¿Qué le tiramos? O sea, y más si realmente te pasás de comida, por eso es un pecado, ¿no? Es un pecado por el simple hecho de que, a ver, hay que entender de que el pecado es básicamente nombrado pecado para protegerte, porque te dice básicamente que si vos haces eso, va a empezar a básicamente meterte en los placeres, va a empezar a ser como intoxicado mentalmente, emocionalmente, te va a llevar a comportarte más hacia ese lado y te va a llevar a pensar diferente, te va a empezar a tomar malas decisiones, te va a empezar a realmente lo que puse acá, ¿no? No, te hace cada vez más vulnerable y te hace cada vez más propenso al error. Ahora, salir del pecado nos da lucidez, claridad, presencia. Direccionada correctamente nos brinda las herramientas, instrucciones de dónde estamos llevando la atención y la energía. Esto es una locura, familia. Que pueda entender esto, realmente, eh, salir del pecado es estar alineado completamente con el espíritu, ser 100% espiritual, estar siendo una persona justa, completamente alineada con el espíritu, y que básicamente cuando uno empieza a alinearse cada vez más con el espíritu y alejándose de la carne, cuando uno más expande su ser y se aleja del ego, cuanto más uno conecta con Dios y se aleja del diablo, esto es un facto pero tremendo. La lucidez, la claridad y la presencia que ganás es alucinante. Es alucinante. O sea, los nuevos niveles de conciencia, los nuevos niveles de discernimiento, la realidad es que vienen cuando vos empezás a básicamente alejarte de la carne, alejarte del ego, alejarte del diablo, alejarte de los placeres, alejarte de lo que te contamina. Entendamos esto porque esto es un facto tremendo, familia. Lo deben de realmente hacer conscientes, nada más. Porque llegar a esta reflexión me ha llevado muchísimos años, muchísimos errores, como también muchísimo esfuerzo de conexión. Pero es así, familia. Es así, es como que lo que más ganás es claridad. Ganás una claridad alucinante. Y puse al principio y en el transcurso, al haber más pecado en uno que espíritu, ¿no? Esto es cuando vos te querés empezar a alinear espiritualmente, cuando querés salir de los placeres, cuando querés dejar los vicios, cuando querés empezar a conectar con tu espíritu y dejar de ser una persona que tiene tantos placeres en su cuerpo, quiere empezar a pensar mejor, quiere empezar a sentir mejor. Lo que sucede es que al principio y en el transcurso, al haber más pecado en uno, ¿no? Es como que estamos configurados a básicamente pecar. Recordemos, pecar es básicamente tener unos comportamientos y una vida más inclinada hacia la carne, hacia el ego, hacia el diablo, por medio de nuestros pensamientos, creencias, emociones, comportamientos, y que tenemos que empezar como a alinearnos espiritualmente. Entonces, como al estar más del bando del enemigo, lo que sucede al principio, y es totalmente normal, es que se sienta y se piense mal en ese transcurso y en esa transición. Que también nos podamos sentir como pesados, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir bajoneados, y que vamos a meternos en una incomodidad y en un sufrimiento porque realmente es como que estamos cambiándonos de bando. ¿Se entiende?
Cuando vos te empezás a cambiar de bando y la conciencia llega y empezás a ganar como ese cuestionamiento o esa manera de cómo uno está haciendo las cosas, la realidad que ese caminar al principio es como estar en arena movediza. Entonces, tenemos que entender de que es normal de que sea un momento que estemos pesados, de que sea normal de que estemos tristes, de que por momentos estemos como con mucha energía y con ganas de comernos el mundo y que después nos sintamos como más apáticos y sin energía y estemos como resonando con nuestro alrededor y estemos resonando con nuestro entorno y con creencias y con manera de ser y como que es que se está rompiendo muchas cosas por dentro, familia. Se está rompiendo muchas cosas por dentro porque ahora queremos pasar a ser del otro equipo cuando estuvimos viviendo toda una vida en el bando, digamos, en el que sin saberlo y creyendo que esas cosas nos hacían bien, en realidad nos estaban haciendo mal. Porque la consecuencia de todo eso es básicamente terminar sintiéndose muy arrepentido, pesado, con pensamientos erróneos, como decía al principio, o sea, te lleva a tomar malas decisiones, te lleva a pensar mal, te lleva a decidir mal. Entonces tenemos que entender que realmente tener una vida alrededor de lo que sería el pecado es una constante energía baja, como también una constante toma de decisiones y de pensamientos y de creencias que realmente pensamos mal, familia, pensamos mal. A mí me pasa, como te digo, ¿no? Es una batalla constante y que no es que, o sea, te pasás al lado espiritual y dedicas tu vida a Dios y pones a Dios primero siempre y dedicas tu vida a estar conectado espiritualmente y que no van a suceder cosas que te desalineen y que no van a suceder momentos en los cuales tropieces y que te gane la carne, te gane el ego, te gane el diablo y te desalineó y te das cuenta cómo en esa batalla uno tiene que empezar a precisamente como reacomodarse, ¿no? Y que es totalmente normal y cada uno está en un nivel y cada uno tiene o sea, hay una manera de enfrentarse ante esa situación y tenemos que entender de que es un camino eterno, es un camino eterno, 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 eterno. Y que nada, como les digo, vengo de vivir esa experiencia hasta hace nada, que, a ver, por medio de un trabajo, ¿no? Que yo vengo metiendo muy, muy de enfoque, muy de dedicación hacia el Espíritu y Dios, apostando en muchas áreas, creciendo, materializando objetivos y sueños que siempre fueron imaginación, o sea, realmente Dios está actuando en mí de una manera que yo estoy siendo muy agradecido y que yo básicamente mis días están dedicados a estar 100% conectado con la frecuencia, haciendo lo que tengo que hacer, siendo quien tengo que ser, mejorándome, capacitándome y yendo hacia lo que yo quiero ir, ¿bien? Pero eso no significa que yo no tenga que batallar todos los días contra el bando opuesto, ¿no? En tentaciones, en manera de hacer las cosas. Hay días que me parecen súper fáciles y hay unos días que cuestan mucho más. Y hay días que por ahí tropezás y cuando tropezás tenés que gestionarte para que no te invada de más y para que no te lleve a tropezar, tropezar y tropezar. Entonces, es realmente así, familia. Es realmente así. Es tremendo cómo cuanto uno más se alinea, más espiritual se pone, es como que más conecta con la palabra y más se da cuenta de cómo funciona el juego para con lo que somos y estamos hechos, ¿no? Realmente, familia, estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra contra el diablo, contra la carne, contra el ego, y que nosotros somos justamente el bando contrario, o sea, nuestra expansión, nuestra evolución, nuestra vida ideal está en el espíritu, está con Dios y está en la expansión de nuestro ser. Y que es algo de todos los días, es algo que nosotros debemos de básicamente aportar a diario para que nosotros podamos pensar mejor, tener mayor claridad, podamos expandirnos, podamos crecer y podamos estar precisamente más cerca de Dios para que Él nos guíe. O sea, Dios te guía por medio de tu trabajo, que tu trabajo es alinearte espiritualmente para que vos tengas esa claridad. Lo que más necesitamos es claridad. Lo que más se necesita es una conciencia tranquila. Lo que más se necesita es una energía constante que te la da el espíritu. Y eso es un trabajo, eso es dedicación. O sea, tenemos que entender de que es esa la energía de vida que nosotros necesitamos y que nos va a llevar hacia donde nuestra imaginación, nuestra visión o cómo nos gustaría vivir, básicamente queremos, ¿no? Y que lo más normal, lo más común en un mundo y en una sociedad en el cual
a ver, generan unas creencias como también comportamiento y como que dan todo para que uno se programe en sentido contrario, para que uno se programe precisamente en cosas que dan placer, en comportamientos que terminan siendo negativos, en creencias que son muy escasas y en emociones que son ignoradas y son muy bajas. ¿Y todo eso qué hace? Precisamente familia, pensar mal. ¿Qué es lo que hace? Que tomen malas decisiones. ¿Qué es lo que hace? No tener claridad. Y nada, familia, era un poco lo que quería compartirles, cómo cada vez uno puede ir notando más, como también por medio de la experiencia de uno, ¿no? De en este camino tropezar, caer, y que en esos caer yo lo tomo muy, muy, muy como estudio, la verdad que ya no vibro más la culpa, no vibro más todas esas energías bien pesadas, es como que me lo permito, si tengo que tropezar y hasta muchas veces me permito tropezar y vuelvo a tropezar y me doy cuenta y es como que a veces se pone muy picante el poder controlar, controlar, ¿no? El que uno está haciendo precisamente las cosas del bando contrario, es una locura, ¿no? Hay un versículo de Pablo que dice como que el loco observa cómo el pecado y cómo la carne está actuando en él y que él no quiere ir a hacerlo porque él quiere estar con la palabra de Dios, pero su cuerpo lo lleva a hacerlo. O sea, y es literal así, familia. Eso pasa con la comida, a mí me pasa con la comida, puede pasar con drogas, puede pasar con vicio, puede pasar con un montón de cosas que uno está queriendo básicamente superar y que está como siendo impulsado y realmente es como que muchas veces a mí me ha pasado con la comida, ¿no? Con la comida me pongo a pensar en los últimos 3 4 meses, me habrá pasado 3 4 veces que era como, loco, sé que no tengo que ir a comprar esto, pero es como que la gula me lleva. Y no quiero comprar esto y no, es como que sé que lo estoy haciendo y me voy a desalinear y que es algo que no tengo que hacer, pero voy y lo hago igual. Es una locura, es una locura. Bueno, y después como que constantemente seguir operando y seguir creciendo y seguir haciendo las cosas para estar cada vez más cerca espiritualmente, ¿no? Y para estar aportando cada vez más en el bando del espíritu para hacernos cada vez más fuertes y para precisamente sustentar y mejorar nuestra mentalidad y esa alineación. Y es una constante, es una batalla constante que cada vez se pone más fina y cada vez se pone con menos cosas, pero más detallista, ¿no? Para poder crecer y irse a otros niveles de conciencia y discernimiento. Pero nada, familia, es un poco profunda esta data, realmente es un poco cómo funcionan las cosas. No sé si todo el mundo lo va a entender, pero realmente lo quería compartir porque leí la palabra hoy. Quería compartirle esta nueva manera de básicamente que se está presentando en mí para leer y para expresarme y cómo poder hacer terrenal, ¿no? Una data tan valiosa como la de la Biblia y sobre todo en una Biblia tan complicada, pero a mí me encanta. La verdad que yo la entiendo, me encanta, está toda pintada, fue mi primer Biblia, tengo la otra también que yo la súper recomiendo y es la nueva traducción viviente, es la más terrenal, pero realmente a mí esta Biblia me súper gusta por su complejidad y poder comprender su complejidad y cómo está escrita, oh, me pone como loco, me pone como loco y bueno, y como también es muy compleja, al poder conectar a la mañana con la palabra, hoy en día se me ocurrió el poder bajarlo lo más terrenal posible. Y básicamente ese versículo, por mi experiencia, mi discernimiento, mi conciencia y cómo yo conecto con esas palabras, es un poco lo que les compartí. Así que nada, familia, espero que les sirva el video, espero que se puedan llevar la mayor información posible y vamos a estar compartiendo de Dios siempre, de la palabra siempre, porque realmente es lo más poderoso que hay y es precisamente lo que para mí es lo más importante, ¿no? La creación de uno y sobre todo de esa visualización que todos llevamos dentro. Soy una persona que sueña, que imagina mucho y que siempre fue y peleó por lo suyo y la verdad que a mí la palabra, Dios y absolutamente todo eso me pone en un nivel de creación y de fe absoluta, absoluta. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado y es un placer tenerlo del otro lado. Let's go.